Hola, os voy a hacer un tutorial intentando relacionar las reacciones que desarrollan los compuestos de carbonilos, aldehídos y cetonas con compuestos nitrogenados. La reacción más usual, más corriente, es tratar a una molécula de carbonilo, cualquiera, por ejemplo la molécula de propanona, con una molécula nitrogenada como puede ser la molécula de amoníaco. Quiero que veáis, porque es la llave de todo el proceso que os voy a desarrollar, que os voy a contar, que consiste en atacar con el nitrógeno al carbono deficitario, y eso se consigue, se desarrolla muy bien catalizándolo en un medio ácido. Pero dejaremos el mecanismo para verlo más detenidamente en otro tutorial. Lo que me hace falta es que entendáis con claridad que aquí se va a desarrollar una reacción donde se va a perder una molécula de agua. Hay primero un paso de adición y luego hay un paso de eliminación. Hacemos el paso de adición, vemos que se forma este compuesto, y hacemos ahora el paso de eliminación y se pierde la molécula de agua y se desarrolla un doble enlace carbono-nitrógeno, formando lo que se conoce con el nombre de imina o base de Schiff. Para desarrollar esta reacción debéis haber entendido que es absolutamente clave que la molécula nitrogenada, en este caso el amoníaco, aporte dos hidrógenos. Luego el tercer hidrógeno no es necesario, no tiene por qué ser una molécula de amoníaco. Os pueden decir que lo hagáis con una amina primaria y obtendríamos una imina sustituida en el nitrógeno, o que lo hiciéramos con la molécula de hidroxilamina, entonces formaríamos las celebérrimas oximas, o que lo hiciéramos con la molécula de hidracina para formar las hidrazonas, o que lo hiciéramos reaccionar con la fenilhidracina, y entonces formaríamos, perdiendo la molécula de agua, en este proceso absolutamente general, perderíamos la molécula de agua y formaríamos la fenilhidrazona. O pudiera ser que en 2 y en 4 tuviera agrupamientos nitro, es decir, que estuvierais trabajando con la dinitrofenilhidracina, la famosa DNPH. Bueno, pues con la dinitrofenilhidracina se desarrollaría la pérdida de una molécula de agua sin mayor problema. En vez de formar una imina o una oxima, pues formaríais la 2,4-dinitrofenilhidrazona. Se formaría la hidrazona, pero el mecanismo es el mismo, la reacción es la misma. Lo único que hacen es variar el sustituyente que teníamos en el nitrógeno. Bien, ese sería el primer tipo de reacción. Pero vamos a empezar con las pequeñas, sutiles e importantísimas modificaciones. ¿Qué sucede si en vez de ser una amina primaria es una amina secundaria? Una amina secundaria, la que sea. No tiene por qué ser la dimetilamina. Pueden poner una amina secundaria de tipo heterocíclico, pentagonal, por ejemplo, como puede ser la pirrolidina, o hexagonal, como puede ser la piperidina, o la hexagonal con nitrógeno y oxígeno, que se conoce con el nombre de morfolina. Bueno, estas son las que luego en realidad utilizarán en el examen, aunque para explicaros el proceso yo estoy utilizando una amina secundaria pues más sencillita, más clarita. Bueno, aquí la pérdida de agua se va a encontrar con un pequeño conflicto, y es que el átomo de nitrógeno solamente tiene un hidrógeno. Por tanto, ¿cómo vamos a poder perder agua si me hace falta otro hidrógeno? Pues no hay ningún problema. La pérdida de agua la resolvemos cogiendo el hidrógeno del carbono de al lado. Volvemos a desarrollar el proceso, que ya sabéis que primero es un paso de adición y luego hay un paso de eliminación. La eliminación, y es lo que tenéis que ver, que en esta reacción se pierde agua con el carbono, se nos forma el doble enlace, pero no con el nitrógeno, se nos forma con el carbono, y por tanto se nos forma lo que se conoce con el nombre de una enamina, una amina que tiene un doble enlace. Las enaminas tienen un comportamiento especial, particular, importantísimo, que sale en todos los exámenes de orgánica y que merece tutorial aparte. Pero en el examen, la enamina típica es que una molécula con un mínimo de complejidad, como puede ser la ciclopentanona, nos la hagan reaccionar con una molécula de amina secundaria, heterocíclica, como puede ser la pirrolidina o la piperidina, que ya os he pintado antes. Hemos quedado que en estos procesos con aminas secundarias, como entre el oxígeno y el nitrógeno no se puede resolver todo el proceso, porque solo hay un hidrógeno, ya que era una amina secundaria,
cogíamos un hidrógeno de la cadena carbonada y formábamos la enamina. Pero hay todavía otra reacción variante importantísima, la reacción de Arthur-Mannich, y que consiste en que vamos a emplear una molécula de carbonilo, pero no va a tener cadena carbonada, para que no haya carbonos con hidrógenos en la posición de al lado. No tiene cadena carbonada, es la molécula de formaldehído. Y lo vamos a hacer reaccionar con una molécula de amina secundaria. Bueno, vamos a emplear una amina secundaria sencillita, como la dimetilamina, para que no haya ningún problema, y que podamos observar que entre estas dos moléculas no se puede desarrollar todo el proceso, porque hay un oxígeno y hay solo un hidrógeno para poder desarrollar el proceso de pérdida de agua. Por tanto, se hace completamente necesario, absolutamente necesario, el que haya una tercera molécula para aportar ese segundo hidrógeno. Bueno, pues esta reacción, donde contaríamos pasito a pasito primero la fase de adición y a continuación la fase de eliminación, desarrollaríamos este proceso que se conoce con el nombre de reacción de Mannich. Y fijaros cómo hemos logrado conectar dos cadenas carbonadas con un nitrógeno, dimetilamino, con otro metilo, dimetilaminometil, reacción de Mannich. Hemos conseguido en un solo proceso, sobre la molécula esta de carbonilo, introducir dos cadenas carbonadas con un nitrógeno y con un metilo. Dimetilaminometil, con reacción de Mannich. ¿Cómo vemos esta reacción en los problemas de los exámenes? Bueno, pues es muy corriente el que os den una molécula de carbonilo, pues no sé, así como fácil de trazar, como la molécula de ciclopentanona o ciclohexanona, la hagan reaccionar con la molécula de formaldehído y con una molécula de amina secundaria. Estamos cogiendo moléculas muy claritas para que veáis que aquí lo que hay que darse cuenta es que tenemos que perder una molécula de agua, como en todas las reacciones de condensación. Cuando en la molécula nitrogenada hay dos hidrógenos, pues se resuelve con la molécula nitrogenada, pero cuando no, pues se buscan soluciones. Y hemos visto que entre ese hidrógeno, ese oxígeno y este hidrógeno, se desarrolla la pérdida de agua y se conectan las tres moléculas. Y se obtiene la dialquilamino-metilación, reacción de Mannich. Voy a haceros otro ejemplo que pusieron en un examen reciente, donde cogieron a una molécula de indol. La molécula encargada de aportar el hidrógeno era la molécula de indol, que tiene preferencia por trabajar en la posición 3, en la posición beta. La hicieron reaccionar con la molécula de formaldehído y con la molécula de dimetilamina. Y desarrollaron el mecanismo general de reacción, que ya sabéis que es primero una adición, luego una eliminación, y que de forma global consiste en perder una molécula de agua, los dos hidrógenos y el átomo de oxígeno. Recordad, si la molécula de carbonilo que os dan puede resolver el problema de conectarse con la molécula nitrogenada, con el nitrógeno exclusivamente, porque el nitrógeno, la molécula nitrogenada que se os da, tiene los dos hidrógenos, entonces formáis la imina o base de Schiff. Si la molécula nitrogenada resulta que es una amina secundaria, pues tenemos que coger hidrógeno del carbono de al lado, y entonces estaríamos formando la enamina. Y en último lugar, si la molécula que os dan es una molécula de tipo formaldehído, que no tiene posibilidad de aportar hidrógenos de su propia cadena, porque no tiene cadena carbonada, el segundo hidrógeno lo cogeríais de una tercera molécula. Hombre, se requiere que esos hidrógenos tengan una cierta acidez, hay una serie de condiciones, pero eso ya lo estudiaremos más adelante en otro tutorial. Por tanto, relacionar la formación de las iminas, la formación de las enaminas y la reacción de Mannich. Súper de examen.